Vamos a empezar con la primera comunicación, la de Paloma González, comunicación clara en el Máster Universitario de Diseño de la Información y Experiencia de Usuario en su adaptación a Canvas. Si quieres, me imagino que tienes una presentación, Paloma. Sí, tengo una presentación que paso a compartir con vosotros. El tiempo del que disponemos para las presentaciones, cada uno de los ponentes tenéis un total de 20 minutos, más o menos 15 minutos para hacer la presentación y luego 5 minutos o así para las preguntas. Aunque hemos decidido que vamos a ir agrupando las preguntas y haremos una ronda de preguntas al final de las 4 sesiones, con lo cual digamos que ganamos ese tiempo, aunque lo reservamos para el final. ¿De acuerdo? Hacemos las presentaciones y las preguntas las dejamos para el final. Muchas gracias. Cuando quieras puedes empezar entonces, Paloma. Bueno. Y te dejo. Sobre todo quería daros las gracias por la oportunidad que me habéis dado y nada, paso a empezar la comunicación. Tal como has comentado anteriormente, mi ponencia va sobre la comunicación clara en el Máster Universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario de la UOC. Evidentemente, insisto en la UOC porque es una universidad en línea que normalmente trabaja en un modelo asíncrono. O sea, el modelo educativo de la UOC lo que hace es brindar a todo su alumnado un aprendizaje flexible y personalizado desde hace 30 años, en el que evidentemente se han tenido que diseñar y pensar de una manera muy específica cómo era el campus, las aulas, crear recursos y herramientas muy enfocados en lo que es la enseñanza online asíncrona. O sea, en la UOC no se dan clases, como se dan en otras universidades, lo que hace que el docente, por ejemplo, tenga una labor primordial y ese acompañamiento que se hace al estudiante sea muy importante a lo largo de todo su aprendizaje. Me voy a centrar en 2 asignaturas del máster que he comentado anteriormente que tienen que ver con el diseño. Son 2 asignaturas, que una es arquitectura y otra es prototipado, ambas relacionadas con el diseño de experiencia de usuario, que además se desarrollan en una modalidad de evaluación continua. Y claro, a lo largo de los últimos años han sido 2 de los ámbitos que, sobre todo a través después de la pandemia, han tenido muchísimo auge en el sector profesional, todo lo que tiene que ver con diseño digital y evidentemente nos hemos tenido que ir también adaptando a los nuevos tiempos. Evidentemente, nosotros lo que hemos intentado es que en todo momento la claridad y la accesibilidad de la información que contienen sea muy importante, pero tan importante es esta calidad como la organización de los alumnos a la hora de realizar todas sus evaluaciones que nosotros denominamos retos. Porque nos vamos a centrar en una situación específica que estamos viviendo desde el último curso, un problema que nos ha surgido, que además es del ámbito del UX, que tiene que ver con el cambio de modelo, sobre todo el cambio de plataforma, de una plataforma que era de la UOC a un modelo que es, se utiliza en otros centros de educación, que es Canvas. Para que todo el mundo se haga un poco a la idea, lo que me gustaría es que vierais la parte izquierda, si era como cualquier alumno o alumna que entraba en una asignatura como arquitectura, veía cuál era su temporalización del tiempo en ese timeline que tenía
Y a raíz del cambio a Canvas, esta característica que era típica de la UOC ha desaparecido. O sea, toda la comunicación relacionada con o sea, toda la comunicación y toda la información, que es el caso que explicaremos a continuación, ha desaparecido y nos ha quedado una visión más parecida a la que vemos a la derecha. Paloma, perdóname que te interrumpa, Paloma. No estamos Sí. viendo, la presentación no avanza, no sé por qué, no está avanzando dentro de ¿No? la pantalla. No, tenemos Uy. solamente la pantalla inicial, pero no seguimos con la pantalla inicial, con la presentación, con, digamos, la portada de la pantalla. Y no está avanzando. No ¿No sé está avanzando? No. Y no creo que sea solo a mí. No, imagino que será a todos. Pues Eso es. lo dejo así. Ahora sí ha Queda avanzado. Vale. feísimo. Mira, Vale. pues es todo lo que critico en UX sobre la experiencia de usuario, pues una pena, pero tendré que avanzar. Ahora sí, ya estás en la diapositiva 3. Vale, gracias. No, Muchas estaba... gracias. Esperar. Pues ahora la que no me deja se va a ir. Bueno, esta era la visión que os quería enseñar. Evidentemente me da un poco de vergüenza mostrarlo así, porque estoy hablando sobre todo de experiencia de usuario, y experiencia de usuario con este formato, pues bueno, pero bueno, vamos a continuar. Evidentemente, lo que ocurrió lo que está ocurriendo con este cambio a Canvas es que hay un cambio de percepción del alumnado de cómo tiene que reconocer y recordar todas estas acciones que anteriormente se mostraban en el campus de una manera bastante sencilla y sobre todo que le ayudaban a situarse temporalmente en todas las tareas. Era un timeline interactivo, o sea, le permitía acceder pues a las actividades, a las prácticas, a cualquier tipo de tarea, pues, por ejemplo, un debate, y al plan docente el primer día. O sea, de una manera muy sencilla el alumnado se situaba. Tenemos que tener en cuenta que el alumnado de la UOC, y esto es muy importante, el alumnado de la UOC tenemos un montón de alumnos y los perfiles cada vez son más variados. Si la mayoría de los alumnos son mujeres entre 25 y 34 años, la mayoría estudian y trabajan. Y sobre todo hay muchos alumnos que lo que quieren es estudiar para ampliar conocimientos en su ámbito. Muchos lo que hacen es elegir la UOC porque les permite compatibilizar el trabajo. Y sobre todo hay un grupo que nos interesa especialmente, y es que hay muchos que tienen el certificado oficial de discapacidad con un grado igual o superior al 33%. Entonces, evidentemente, si estamos hablando de perfiles de usuario, tienen unas necesidades, unas expectativas muy determinadas que tienen mucho que ver con ese timeline que en la actualidad ha desaparecido. O sea, tiene mucho que ver en el sentido que les facilitaba, les daba cierta información y les permitía saber en todo momento en qué momento de la asignatura se encontraban. Se podían posicionar y saber cuáles eran los objetivos día a día de su asignatura, lo que les hacía bajar el grado de frustración al mínimo, ganar sobre todo a la hora de tener cada vez más estudiantes que podían, o sea, que terminaban los estudios, y sobre todo les daba unas referencias básicas, rápidas de concretar y de volver a consultar en todas las asignaturas, ya no solo en arquitectura y prototipado. Lo que pasa es que arquitectura y prototipado, desaparecer estas referencias, también había que explicar el por qué en dos asignaturas que sirven para
diseñar interfaces en las que constantemente se está hablando de cómo presentar la información lo más clara posible, el año pasado esta información había desaparecido. Evidentemente, el escenario de trabajar con timeline o el escenario de Canvas actual también nos ha hecho reflexionar más sobre la necesidad de, más que volver y mejorar respecto a todo lo que nos había ofrecido esta parte superior de la pantalla, que era como mucha gente la llamaba. Cualquier estudiante en un escenario básico, voy a ponerme a ver este fin de semana, qué es lo que me queda, me voy a poner a trabajar. Mucha gente es lo que hace, como son trabajadores, suelen trabajar los fines de semana, que cada vez tendremos más alumnos más jóvenes. Pues el paso más rápido era ir a ver el timeline de las asignaturas y ver qué era lo que faltaba o cuáles eran las próximas actividades o entregas. Evidentemente, todo eso de una manera interactiva lo que hacía era realizar toda una serie de pasos de manera muy sencilla, automática. Si había cualquier cambio en unas fechas de entrega, una actividad nueva, siempre se reflejaba en la parte superior del aula. Y en la actualidad nos encontramos que con un Excel y con los recursos que hemos ido incorporando, que son muy básicos, pero bueno, vimos que era una necesidad importante de implementar en este curso, empezamos a plantearnos cuál ha sido la incidencia de dejar de tener ese recurso tan importante. Por eso decidimos realizar una investigación para saber cuál era la preferencia de los estudiantes respecto a la presentación, porque sí que es cierto que el modelo Canvas nos ha ofrecido, pues a la hora de corregir, a la hora de comunicar, profesor, estudiante, todo así se realiza, las comunicaciones son mucho más rápidas. Pero, bueno, vamos a ver si es una percepción nuestra, si realmente los alumnos necesitan implementar estas utilidades que ahora mismo no tienen. ¿Cuál es la metodología que vamos a desarrollar a lo largo de todo el proceso? Evidentemente, una metodología Survey Research cuantitativa. Se van a realizar toda una serie de preguntas, encuestas, a través de una encuesta a alumnos que han trabajado en los dos modelos, que tienen experiencia en los dos modelos, en los que se les preguntará pues, cuáles son las áreas de conocimiento, cuál es la experiencia anterior del grado, del máster que están estudiando y cuál es el modelo que prefieren y por qué. Sobre todo respecto a la claridad de poder situar el estado del aprendizaje. Evidentemente, el impacto de esta visualización actual del Canvas sí que tenemos claro que es importante, pero muchas veces, como estamos hablando de experiencia de usuario, no sabemos si es una percepción o es realidad. Entonces, el objetivo de este estudio es, evidentemente, mejorar la experiencia de usuario de todo el alumnado y, sobre todo, para que entiendan cuáles son los plazos, las cargas de trabajo, visualizándolos de una manera rápida, sencilla, pero dirigida a ver si, además de poder implementarlo, se pueden realizar mejoras. Porque sí que en estos años hemos ido echando en falta algunos avances que se han realizado respecto a UX que podrían aplicarse también en este timeline que tanto echamos de menos algunos que a veces
tenemos una carga de cierta nostalgia respecto a esta herramienta. Dejo a continuación las referencias bibliográficas y sobre todo quería daros las gracias de nuevo por vuestra invitación. Y siento muchísimo el que haya pasado esto al compartir pantalla. Los de UX también tenemos nuestros problemas. Bueno, muchas gracias, Paloma. Ha sido una presentación muy estupenda y te agradecemos mucho tu colaboración. La verdad es que esto es un ejemplo claro de cómo a veces las plataformas no cuentan o no le dan demasiada importancia al diseño y los resultados a veces son, en vez de ir para adelante, pues vamos un poquito para detrás. Bueno, vamos a ir a la siguiente presentación. Veo que ya estamos aquí delante, que Coral ya está dispuesta. La segunda presentación es sobre la analogía como herramienta de claridad en la publicidad. Y bueno, me ha resultado muy curioso el trabajo, sobre todo porque estaba basado en el Ayuntamiento de Madrid, que fue una de las primeras instituciones en tener un manual de comunicación clara. ¿Me dices a mí con el Ayuntamiento de Madrid? Perdóname, ¿tú no es entre la creatividad y la simplificación? No, pero no me hubiera importado hacerlo, ¿eh? Es muy buena idea. Perdóname. Es que la segunda presentación que teníamos era la de Oral. No soy yo. La mía es esta, pero la mía es con Volkswagen, concretamente. Pues entonces el documento que me han pasado a mí, es verdad que no coincide el título con las expectativas. Es cierto. Tienes toda la razón, Coral, perdóname. No te preocupes. Que el título estaba en su sitio, pero el texto que me han puesto como astra de tu comunicación era el que correspondía a la siguiente. Así es que retiro lo dicho, te dejo paso sobre las analogías en las campañas publicitarias. No, perdóname, como herramienta fundamental en la tecnología aplicada en el lenguaje claro. Perdóname, que ahora estoy leyendo un título con una abstracto. El mío es analogía en publicidad. Entre la creatividad y la simplificación, la analogía como herramienta de claridad en la publicidad. Te dejo a ti todo para ti, Coral. Muy perdóname bien. por este pequeño error. No pasa nada. Entre el abstract y el título, perdóname. No hay problema, adelante. No hay ningún problema. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, sí. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Agradecer un año más al comité, la organización de este congreso, que además es tan necesario, ¿no? en nuestra sociedad actual, que muchas veces viene la confusión. Pasamos diapositiva, por favor. Bueno, y precisamente hablando de sociedad actual, una de las características que tiene nuestro mundo actual es precisamente la saturación. Vivimos en un mundo saturado de información, saturado de ofertas, saturado incluso de demanda y también, por supuesto, saturado de publicidad. Y esto ha hecho que muchas marcas estén buscando constantemente nuevas formas de captar la atención de los consumidores, ¿no? y de transmitir los mensajes de una manera más efectiva. En los últimos años, el uso de analogías se ha convertido en una estrategia cada vez más habitual en las campañas publicitarias. No significa que no se haya hecho antes, significa que en esta búsqueda de diferenciación, bueno, pues la analogía también se ha convertido en un punto, ¿no? de diferenciación dentro de la publicidad. Entonces, al comparar productos y servicios con conceptos familiares o bien evocadores, las marcas intentan, de alguna forma, simplificar, ¿no? la comunicación de características complejas o simplemente crear conexiones emocionales o más emocionales con su audiencia. Pasamos, por favor. Sin embargo, ante esto nos surgen algunas preguntas. La primera de ellas es si realmente el uso de analogías está contribuyendo a hacer que la comunicación publicitaria sea más clara para los consumidores. Aunque las analogías es verdad que es un recurso creativo y muy atractivo, no está claro si siempre facilitan la comprensión del mensaje o en algunos casos pueden generar ambigüedad o incluso confusión. Y tampoco es obvio el papel que juegan
la edad y el género en esta faceta. Es decir, la comprensión de las analogías mejora o empeora con la edad y al mismo tiempo afecta al género, a esta relación de variables, sí o no. Bueno, pues para dar respuesta a estas tres cuestiones, estas tres preguntas de investigación, hemos llevado a cabo un estudio que está basado principalmente en una metodología cuantitativa fundamentada en el análisis de regresión. Y lo que hemos hecho a través de este enfoque, hemos evaluado la relación entre el uso de analogías en la publicidad y la claridad percibida del mensaje por parte de los consumidores. Básicamente lo que se buscaba con este estudio era arrojar luz sobre el impacto real de las analogías y extrapolar los resultados a un ámbito social un poco más amplio que el publicitario. Pasamos diapositiva. Bueno, desde el punto de vista teórico, y aquí no me voy a extender mucho para mantener un poco el tiempo que tenemos asignado, desde el punto de vista teórico, el uso de las analogías puede ser comprendido y también analizado desde el punto de vista de la transferencia, de la teoría de la transferencia conceptual de Lakoff y Johnson. Bueno, pues esa teoría, en algunos ámbitos también se la denomina teoría de la metáfora conceptual, establece que nosotros, que los seres humanos, comprendemos mejor conceptos abstractos mediante, digamos, la proyección de características de un dominio que consideramos que es más familiar a otro que es más abstracto. En otras palabras, recurrimos a metáforas y analogías para entender mejor ideas que son complejas y para ello pues empleamos experiencias previas o conceptos conocidos como base para esta interpretación. Básicamente lo que venimos a decir con esto y lo que plantean Lakoff y Johnson en esta teoría es que las metáforas y las analogías no son solamente recursos literarios, que también, sino que también son mecanismos fundamentales del pensamiento humano, que permiten conectar algo nuevo o complejo, como hemos dicho antes, que puede ser tanto una marca, un producto, con algo cotidiano y familiar para el público. Y este proceso de transferencia conceptual lo que hace es facilitar la comprensión. Entonces, la teoría de la transferencia conceptual lo que nos sugiere es que la efectividad de las analogías dependen de cuán bien estructuradas estén las relaciones entre el dominio fuente, que es, digamos, el concepto conocido, y el dominio meta, que es el concepto a ser comprendido. Y cuando existe una congruencia clara y coherente entre ambos, la analogía no solo facilita la comprensión, sino que también potencia la memorización y el reconocimiento de la marca. Pero, por el contrario, la analogía, si es demasiado vaga o confusa, puede generar una carga cognitiva innecesaria y dificultar la recepción del mensaje. Y este punto es el que pretende clarificar precisamente nuestro estudio. Pasamos. Diapositiva, por favor. En cuanto a la metodología, bueno, la recolección de los datos se ha llevado a cabo mediante una encuesta de tipo online. La muestra final consistió en 252 participantes de la muestra que están reclutados sin restricciones de edad ni género, un poco para asegurar la representatividad variada de distintas percepciones. No se excluyó a ninguna categoría demográfica y esto permitió que la muestra sea lo más heterogénea posible. En cuanto al diseño, en realidad se plantearon dos encuestas en paralelo. En ambos casos, en ambas encuestas, se partió de unas preguntas de control que estaban relacionadas con las características demográficas de los participantes, edad, género, nivel educativo y frecuencia de exposición a los medios publicitarios. Y también en ambos casos se mostró a los participantes una serie de anuncios reales y luego se les pidió que evaluaran estos anuncios que habían visualizado en términos de claridad del mensaje y entendimiento, utilizando las mismas preguntas y las mismas opciones en ambas encuestas. Y también las mismas opciones de respuestas, una escala Likert de 5 puntos, donde el 1 representaba nada claro y 5 muy claro. Pasamos diapositiva, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos encuestas, por tanto? Bueno, básicamente el tipo de anuncio que se mostró. En el grupo A, la encuesta A, que estuvo formada por 127 individuos, se visualizó una serie de anuncios que no incluían analogías. En la diapositiva que tenéis en pantalla son las imágenes, os he puesto dos imágenes de referencia, que son las imágenes que tendríamos a la izquierda. Por contra, la encuesta B está asociada al grupo B, que tuvo un total de 125 participantes, visualizó una serie de anuncios que están completamente diferentes y que sí incluían analogías. Entonces, para asegurar la coherencia, se utilizaron anuncios de la misma marca para los dos grupos, en este caso es Volkswagen, como veis en las imágenes de pantalla, y están enfocadas a los mismos objetivos. Por un lado, la presentación de la cámara trasera de los vehículos Volkswagen
y por otro el lanzamiento del Volkswagen Amarok. Todos los anuncios versaron sobre estas dos campañas. Pasamos diapositiva. También como parte de la metodología se aseguró un poco la validez de las respuestas y para ello, como hemos dicho, se incluyeron preguntas de control para identificar también posibles respuestas inconsistentes o desatentas. Y además se establecieron criterios de exclusión para eliminar encuestas incompletas o que mostraban patrones de respuesta no válidos, por ejemplo, respuestas extremadamente rápidas o la misma opción repetida en todas las preguntas. La encuesta, como hemos dicho antes, se distribuyó de forma online a través de plataformas digitales, principalmente el correo electrónico, y se utilizaron métodos de muestreo por conveniencia y bola de nieve. Y se optó por la modalidad online para que la encuesta fuera más accesible, mucho más rápida de realizar para los encuestados. Pasamos, por favor. En cuanto a los resultados, de nuevo, para ser lo más resumida posible y más concreta posible la presentación, he puesto solamente los resultados finales, no he puesto las tablas de análisis de la regresión para ir más ágiles. Bueno, los resultados del análisis estadístico, como he dicho, regresión lineal moderada, proporcionan bastante evidencia sólida acerca del impacto que tiene el uso de las analogías en la publicidad sobre la claridad percibida del mensaje. ¿Qué resultados principales hemos obtenido? Bueno, pues el análisis demostró que la variable independiente, que en este caso era el uso de las analogías, influía de manera significativa en la claridad percibida del mensaje publicitario, que era la variable dependiente. En general, los anuncios que utilizaban analogías eran percibidos como más claros por los participantes en comparación con aquellos que no las empleaban, grupos A y B. El coeficiente de regresión, por ejemplo, para esta variable fue positiva en el caso del grupo B y estadísticamente significativo, lo que confirma de forma estadística que las analogías, cuando se usan correctamente, facilitan la comprensión del mensaje. Otro de los aspectos más llamativos que nos ha dado este estudio es que el efecto positivo del uso de las analogías que acabamos de comentar en la claridad del mensaje se incrementa con la edad de los participantes. Es decir, cuanto más mayor era el participante, mayor era la percepción de claridad en los mensajes publicitarios que empleaban analogías. Y además el análisis también reveló una interacción significativa entre la edad y el uso de analogías, lo que indica que las audiencias más maduras se benefician más de este recurso. Básicamente, por resumir, es que a medida que los individuos acumulan más experiencia y por lo tanto conocimientos a lo largo del tiempo, son capaces de procesar y comprender de manera más eficiente los mensajes basados en analogías. Otro aspecto del estudio es que se incluye también el género como una variable de control en este caso, pero los resultados mostraron que esta variable no tenía un impacto significativo en la claridad percibida del mensaje publicitario, a diferencia de lo que ocurría con la edad. Tanto hombres como mujeres percibían los mensajes de manera muy similar cuando se utilizaban las analogías y no se encontraron tampoco diferencias estadísticamente significativas, de hecho p-valor fue no significativo. Y esto lo que sugiere básicamente es que el efecto clarificador de las analogías es bastante consistente entre ambos géneros, lo que refuerza la generalización un poco de los resultados independientemente del sexo del participante. Pasamos diapositiva, por favor. Y bueno, aunque este estudio está circunscrito al ámbito publicitario, los resultados pueden extrapolarse también a un ámbito social más amplio, ¿no? y proporcionar también implicaciones sobre cómo las analogías pueden mejorar la comunicación, no solamente en la publicidad, sino también en diversos contextos. Por ejemplo, las analogías se han demostrado como una herramienta eficaz para facilitar la comprensión de mensajes complejos. Y esto no se limita únicamente al ámbito publicitario, sino que puede aplicarse a la comunicación en distintos sectores, como por ejemplo la educación, el ámbito empresarial, las políticas públicas, la ciencia. En cualquier escenario donde la complejidad del mensaje pueda dificultar su comprensión, el uso de las analogías puede simplificar ese tipo de conceptos, digamos, más abstractos o más técnicos para mejorar la recepción. Y el hecho de que las personas mayores perciban las analogías como más útiles o más clarificadores también sugiere que las estrategias comunicativas deben adaptarse a las características demográficas de la audiencia, es un factor importante. En contextos sociales y en profesionales, como por ejemplo la comunicación intergeneracional o la creación de políticas públicas,
este principio puede ser crucial. Para audiencias más maduras, el uso de analogías puede resultar en una mejor comprensión de conceptos abstractos o novedosos y ayuda un poco a cerrar posibles brechas cognitivas o de experiencia. En cambio, para audiencias más jóvenes puede no ser tan necesario o que se deban utilizar otro tipo de recursos que no sean las analogías. El hecho de que no haya diferencias significativas entre hombres y mujeres en la percepción de la claridad cuando se utilizan las analogías sugiere que, como hemos dicho antes, este recurso comunicativo es igualmente eficaz. Y esto implica que las analogías pueden ser una herramienta equitativa de comunicación y se eliminan esos potenciales sesgos de género en la interpretación de mensajes, lo que es bastante importante en contextos sociales e incluso políticos, donde se busca actualmente, sobre todo, la igualdad en el acceso a la información. Más concretamente, hablando de este aspecto político, en el ámbito de la comunicación política, donde los mensajes a menudo son complejos o abstractos, las analogías pues, pueden ayudar bastante a transmitir ideas de forma más clara y accesible para una amplia gama de ciudadanos, ¿no? de espectros poblacionales. Esto es especialmente relevante en la construcción de discursos sobre temas complejos, como por ejemplo el cambio climático, la economía, que no todo el mundo tiene unos conocimientos, una base económica fuerte, o incluso la salud pública, donde es bastante esencial que el público entienda los conceptos para que se involucren de manera informada en los debates y decisiones de tipo social. También importante en el contexto educativo, ¿no? En el que muchos estamos trabajando actualmente. Bueno, pues este estudio destaca que la importancia de las analogías también puede ser un importante recurso pedagógico. Lo hemos visto en la publicidad, funciona esa transmisión de conceptos complejos. Bueno, ¿cuántas veces en clase estamos transmitiendo conceptos complejos y vemos por las clases, por las caras, por las reacciones de nuestros alumnos que no terminan de entender bien estos conceptos? Bueno, pues nosotros como docentes, como formadores, podemos utilizar las analogías para hacer que los conceptos difíciles o más complejos de entender sean más comprensibles para los estudiantes. En nuestro caso, para los estudiantes universitarios, pero otros profesores que imparten en otras edades, pues también pueden aplicarlo a otros estudiantes incluso más pequeños, ¿no? Además, el hallazgo también de que las personas mayores se benefician más de las analogías también puede tener implicaciones para la educación de adultos. Por ejemplo, en programas de formación continua o de reciclaje profesional. Si sabemos que funcionan las analogías y sabemos que conforme la edad va avanzando las analogías se entienden mejor, pues pueden ser también un recurso muy importante y muy recurrente para ese tipo de estudiantes que también a veces hay ciertos conceptos que les cuesta más, sobre todo a nivel tecnológico, por ejemplo, de nuevas tecnologías, pues puede ser un buen recurso para utilizarlo con ese tipo de estudiantes. Pasamos a diapositiva. Bueno, y con esto termino la ponencia. Creo que me he ceñido bastante bien al tiempo, si no me equivoco. Y nada, quedo a disposición de todos vosotros para las preguntas que queráis plantearme. Muchas gracias. Muchas gracias, Coral. Muchas gracias y vuelvo a disculparme por el error cometido al principio. Me ha parecido muy interesante tu presentación y la verdad es que en el mundo de la docencia, pues la analogía que la podemos llevar un poco, correlacionarla con lo que son los ejemplos, pues es un recurso, digamos, habitual y me ha parecido muy sorprendente y muy creativa tu idea de estudiar la analogía dentro de la publicidad. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias y gracias por ajustarte al tiempo. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, que ahora sí es aquella que tiene relación con el Ayuntamiento de Madrid y que es el personal de la Administración como pieza fundamental en la evaluación de la tecnología aplicada al lenguaje claro. Creo que está Sara por ahí. Sara, sí, estoy por aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Tienes la presentación? ¿Vas a compartir presentación o lo vas a hacer? Sí, voy a compartir la pantalla. Un segundito. Vale. Y ahora mismo, si no me equivoco, estáis viendo mi pantalla. Y ahora mismo ya tendría... está. Sí, ¿verdad?
Vale, Ya te fenomenal. vemos correctamente. Muchas gracias. Perfecto. Puedes empezar cuando quieras. 15 Muchísimas minutos. Gracias, Adelante. perfecto. Pues comienzo entonces. La comunicación que voy a presentar hoy se titula El personal de la Administración como pieza fundamental en la evaluación de la tecnología aplicada al lenguaje claro. Y es una comunicación que hemos preparado en coautoría Iria Dacuña y yo misma. Bien. Pues comienzo diciendo que en España, desde hace ya unos años y en la actualidad, se han desarrollado y se desarrollan distintas iniciativas para impulsar el uso de un lenguaje claro en la administración pública española. Aquí os he dejado algunos ejemplos, como la redacción de manuales y guías, la impartición de cursos de formación, la celebración de jornadas y eventos, la elaboración de normativa y en nuestro caso también apostamos por otro tipo de iniciativa que consiste en el desarrollo de herramientas tecnológicas relacionadas con el lenguaje claro. En nuestro equipo de investigación de la UNED hemos desarrollado el sistema Artext Claro, que es el primer redactor asistido para el español que ayuda a estructurar, escribir y revisar textos jurídico-administrativos en lenguaje claro. El sistema está disponible de forma gratuita a través de la URL que he dejado en pantalla, sistema-artext.com. Aquí os he dejado una captura de pantalla del editor de texto del sistema Artext. Este editor o las funcionalidades de este editor de texto se dividen en 3 módulos. En la parte izquierda de la pantalla está el módulo sobre estructura y contenidos del texto. Este módulo lo que muestra es la estructura y contenidos de un género textual concreto que debe seleccionarse previamente. En este caso, yo para el ejemplo había seleccionado la resolución dirigida a un particular, que es un género textual propio de la administración pública que se dirige a la ciudadanía. Pues bien, lo que nos muestra este módulo son los apartados prototípicos de ese género textual. Aquí vemos, por ejemplo, cabecera, introducción, antecedentes de hecho, etcétera. Dentro de cada apartado nos muestra los contenidos prototípicos que deberían aparecer dentro de ese apartado y, a su vez, dentro de cada contenido muestra una serie de frases representativas para expresar ese contenido adaptadas a las recomendaciones del lenguaje claro. Y estas frases, si el usuario clica sobre ellas, se cargan automáticamente en la hoja de texto en el apartado correspondiente. Bien, este sería el módulo 1 y luego tendríamos el módulo 2, que está situado en la parte superior del editor y que es un módulo sobre formato que tiene las funcionalidades básicas de un editor de texto y además incorpora un corrector ortográfico que marca en rojo las palabras en las que puede haber algún tipo de error. Y finalmente, el módulo 3, que es el módulo de la derecha, es el módulo de revisión del texto. En este caso, lo que hace este módulo es ofrecer una serie de sugerencias para que el usuario adapte el texto que ha escrito a las recomendaciones del lenguaje claro. Las recomendaciones que ofrece el sistema son de 3 tipos, se pueden dividir en 3 niveles, nivel discursivo, nivel morfosintáctico y nivel léxico. En total el sistema ofrece 22 recomendaciones de lenguaje claro que variarán en función del texto escrito por el usuario y yo he incluido aquí en las diapositivas algún ejemplo. Una de estas recomendaciones que ofrece el sistema es la recomendación de división de oraciones largas, que marca en amarillo las oraciones que tienen más de 25 palabras, que se consideran excesivamente largas para los textos jurídico-administrativos. También ofrece
una serie de segmentos en los que se podría dividir esa oración excesivamente larga, y también marca los conectores discursivos intraoracionales y ofrece conectores alternativos interoracionales que también ayudan a segmentar esa oración. Otra de las recomendaciones, esta vez a nivel morfosintáctico, por ejemplo, sería la de revisión de gerundios, que también marca en amarillo en el texto escrito por el usuario los gerundios y recomienda quizás sustituirlos o eliminarlos. Y por último, otro de los ejemplos que he incluido aquí sería la recomendación sustitución de expresiones difíciles de entender, que marca expresiones que pueden resultar complejas y ofrece al usuario alternativas más sencillas. Bien, pues una vez desarrollado el sistema ArtText, lo que teníamos que hacer era evaluarlo. Entonces, para evaluar el sistema se utilizaron se siguen utilizando porque seguimos en el proceso de evaluación, dos tipos de evaluaciones. Una evaluación basada en datos, en la que se hacen una serie de experimentos con textos de prueba y se aplican una serie de métricas, y también una evaluación basada en usuarios. Estos usuarios pueden ser, por un lado, los destinatarios de los textos, es decir, en este caso, la ciudadanía. Lo que pretendemos determinar es si los textos escritos utilizando el sistema ArtText resultan más comprensibles y más claros para su destinatario final. Y luego, por otro lado, tendríamos a los propios usuarios del sistema. Y en esta evaluación, basada en usuarios y con los usuarios del sistema, es donde enmarcamos el trabajo que voy a presentar a continuación. Y concretamente, el objetivo del trabajo sería evaluar la percepción del personal del Ayuntamiento de Madrid sobre el sistema ArtText Claro. Decidimos evaluar el sistema ArtText Claro con el personal del Ayuntamiento de Madrid en el marco, el motivo de esta decisión es que se firmó un protocolo de colaboración en materia de investigación, en materia de comunicación clara, entre nuestro equipo de investigación de la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, gracias al cual el Ayuntamiento de Madrid pudo colaborar con nosotros en varias fases, en algunas fases del desarrollo, del propio desarrollo del sistema, y también ahora en la evaluación del mismo. Pues bien, la metodología que hemos seguido para llevar a cabo este estudio consta de 3 etapas. La etapa 1 consiste en la selección de la población objeto de estudio, que en este caso, como decía, se enmarca en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata del personal del Ayuntamiento de Madrid y concretamente sería el alumnado de 2 cursos de formación internos del Ayuntamiento que se titulan Introducción a la Comunicación Clara y Comunicación Clara, Pautas y Aplicación Práctica. Estos 2 cursos se llevaron a cabo en los años 2023 y 2024 y se llevaron a cabo 4 ediciones de estos cursos en cada uno de los años, y en total se inscribieron o cursaron los 2 cursos 220 estudiantes, 160 en el año 2023 y 80 en el año 2024. El curso del año 2023 era un curso en línea que consistía en la visualización de una serie de materiales y la participación en foros. Y en cambio, en el año 2024 se añadió también una sesión presencial al curso. Pues en la etapa 2 se diseñó el instrumento de evaluación, y en el marco de estos 2 cursos que acabo de presentar se incluyó una serie de materiales sobre ArtText.
Concretamente se incluyó una descripción del sistema y de su funcionamiento y también una actividad en la que el alumnado del curso tenía que utilizar el sistema ArtText para escribir y para revisar un texto. Posteriormente a la realización de esa actividad, se hizo llegar al alumnado una encuesta de valoración sobre ArtText que consta de dos partes principales, una introducción con una contextualización del sistema y de la colaboración y luego un cuestionario que consta de 21 preguntas. Estas 21 preguntas están divididas en 5 bloques temáticos. Un primer bloque sobre accesibilidad del sistema, otros 3 bloques que se corresponden con los 3 módulos del editor de textos de ArtText Claro que acabo de mencionar anteriormente, el módulo de estructura y contenidos del texto, el módulo de corrección ortográfica y formato y el de revisión del texto, y finalmente un último bloque con una valoración general sobre el sistema. De estas 21 preguntas, 17 eran preguntas de respuesta cerrada y 4 eran preguntas de respuesta abierta en las que pedíamos al alumnado, a los participantes, que hiciesen sugerencias de mejora del sistema. Finalmente, en la etapa 3 analizamos los resultados de las encuestas. De las 26 respuestas que obtuvimos, antes me parece que no lo he dicho, pero los contenidos sobre ArtText del curso y la actividad, digamos que formaban parte de los materiales del curso y eran obligatorios, pero la encuesta era totalmente voluntaria y se respondía de forma anónima. Por lo tanto, finalmente obtuvimos estas 26 respuestas. Y a continuación voy a poner algunos de los resultados de esta encuesta, solo algunos porque, como decía, son 21 preguntas, con lo cual no nos daría tiempo ahora mismo, pero voy a exponer solo algunos de estos resultados. Por ejemplo, en cuanto al bloque 1, podemos ver aquí en el gráfico que más de un 95% de los participantes considera que el sistema es muy o bastante fácil de usar. En cuanto al bloque 2, observamos que aproximadamente un 85% de los participantes le parece que el módulo sobre estructura y contenidos del texto es muy o bastante útil y claro. En cuanto al bloque 3, también observamos que más de un 90% de los participantes considera que el módulo sobre corrección ortográfica y formato es muy o bastante útil. En cuanto al bloque 4, también conseguimos determinar que más de un 90% de los participantes consideran que las sugerencias que ofrece el módulo sobre revisión del texto son muy o bastante útiles y también claras. Y además conseguimos identificar aquellas sugerencias o recomendaciones que ofrece el sistema que los usuarios consideraron más útiles. La que consideraron más útil con un 57,70% de respuestas fue la sugerencia de revisión de párrafos largos. También tenemos la de, con un 38,5% de respuestas, revisión de oraciones largas y revisión de gerundios. Y además destaca también como resultado que un 30,8% de los participantes consideraron que todas las sugerencias les habían parecido útiles. Y finalmente, en cuanto al bloque 5, observamos que más de un 95% de los participantes considera útil ArtText para escribir textos administrativos dirigidos a la ciudadanía, muy o bastante útil. Y también un 84,60% nos dijo que lo usará para escribir textos dirigidos a la ciudadanía en su día a día profesional en el ayuntamiento. En cuanto a esta pregunta en concreto,
Nos resultaron muy útiles las respuestas que recibimos en las preguntas de respuesta abierta, ya que nos dijeron en este caso que a pesar de que habían contestado en esta pregunta que no usarían Artext en su día a día profesional porque utilizaban modelos o plantillas ya preestablecidos, sí que nos dijeron que lo utilizarían pues para elaborar plantillas o modelos nuevos, para revisar los existentes, o que no utilizarían todos los módulos del sistema, pero sí, por ejemplo, el de revisión del texto. Y nada más, concluyo ya con algunas observaciones a través de que hemos obtenido de este estudio. En primer lugar, destacar la valoración positiva de la herramienta por parte de un colectivo de usuarios potenciales, como son los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. Y luego también destacar la información valiosísima que hemos podido obtener a través de la encuesta para mejorar la herramienta en un futuro. Y concluyo aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Sara. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la aparición de este tipo de herramientas que sin duda ayudan de una manera bastante eficiente para que, digamos, haya por lo menos un nivel medio, si no medio alto, en lo que es la comunicación clara. Me imagino que con el tiempo irán apareciendo más herramientas. Luego hablaremos sobre ello. Muchas gracias por haberte ajustado al tiempo y vamos a continuar. La última comunicación sobre las aplicaciones innovadoras en la teoría del boceto primario de David Marr en la comunicación visual. No sé, me imagino que está ahí. ¿Has conseguido conectar, Ricardo? Sí, buenos días, buenas tardes. Ricardo, muy bien. Ahí estoy. Creo que todo está en orden, ¿no? Sí, ahora te vemos correctamente y te oímos perfectamente. Cuando quieras, entonces, puedes comenzar. 15 minutos y después hablaremos sobre tu presentación. Gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, muy buenas tardes en España, buenos días desde Colombia. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Comunicación Clara por permitirnos estar aquí hoy. Muchísimas gracias a mis compañeros de batalla, a Laura González Díez y a Mario Benito Cabello, quienes me han acompañado en esta iniciativa buscando procesos de innovación en la comunicación que la hagan simple, clara y precisa, sobre todo en los conceptos complejos. Entonces, vamos a presentar el día de hoy un acercamiento a lo que hemos estado desarrollando como estudio, que se llama Simplificando la complejidad, aplicaciones innovadoras de la teoría del boceto primario de David Marr en la comunicación visual de conceptos complejos. Entonces, voy a ver si, pues, creo que lo logro pasar. ¿Me confirman? Sí, pasó la lámina, ¿sí? Muy bien, entonces, quiero comenzar con una frase de Marr que está en su libro, digamos, en su pilar o en uno de los libros más importantes, que es justamente Visión, y dice: de manera similar a tratar de comprender la percepción estudiando solo las neuronas, es como tratar de entender el vuelo de los pájaros estudiando solo las plumas. ¿A qué se refiere David Marr cuando establece esta relación entre la percepción y la complejidad? David Marr se encuentra dentro de sus estudios neurocientíficos la complejidad de estudiar todo lo que es el proceso de la visión dentro del ser humano y sobre todo a nivel de lo que es la neurobiología teórica, que es su campo de estudio. Esa visión compleja lo hace él tratar de simplificarle su máxima expresión y es el trabajo o lo que representa el trabajo de su vida al día de hoy. Para quizás quienes no lo conozcan, David Marr fue un neurocientífico británico muy brillante, solamente con 35 años de vida, una muerte, como se podría decir, extemporánea
a poder aportarnos más sobre lo que es la neurociencia, logró publicar algunos estudios muy importantes y destaca sobre sus estudios algo que se llama la teoría computacional de la visión. David Marr logró llevar no solamente de alguna forma y de alguna manera el concepto de la neurociencia en lo que es la visión, también al campo computacional. Hoy en día parte de sus aportes se utilizan en lo que es la visión computacional de la inteligencia artificial y han sido muy valiosos para justamente estructurar este nuevo proceso. Uno de sus papers iniciales, que es este que estamos viendo acá, que es ese Early Processing of Visual Information, aplica específicamente, y aunque el concepto que vamos a trabajar hoy, que es Primal Sketch, no aparece directamente en él, pero aquí es donde Marr por primera vez introduce esas ideas del sistema visual humano y cómo se procesa la información, estableciendo incluso una analogía entre lo que es el procesamiento computacional o el procesamiento de información computacional versus el procesamiento visual cognitivo. Aquí entonces empieza esa visión de información de Marr, que culmina en lo que es su libro Visión, publicado en 1982, donde justamente presenta el concepto que hoy vamos a abordar, que se llama boceto primario o lo que es Primal Sketch. Entonces, boceto primario, Marr habla de la simplificación de lo visual y habla de tres grandes etapas o tres grandes layers específicamente. Uno que es el boceto primario, uno que él llamó el boceto 2,5D y otro que se llama el modelo 3D, que de alguna forma es el que nos da la completa conocimiento del contexto visual que tenemos hoy en día. Sin embargo, nuestra investigación se basa en Primal Sketch, que es esa primera etapa de procesamiento visual donde se detectan esos detalles básicos de la imagen, los bordes, la línea, las áreas de cambio de brillo, y aunque Marr no habla de color en sus procesos de análisis, nosotros en esta etapa de boceto primario, en los conceptos que desarrollamos, en ese cambio de brillo hemos incorporado el concepto de color. ¿Cuáles son los impulsores de este estudio que vale la pena bien mencionar, que está en proceso, pero que ya tiene unos adelantos importantes o unas informaciones importantes? Pues primero, crear nuevos espacios de innovación en la comunicación visual. Pensamos y entendemos que crear nuevas formas de comunicación visual o innovar en los procesos de comunicación visual es algo que desde los estudios de la comunicación deberíamos realizar o deberíamos aportar. Todo lo que es el concepto de comunicación clara, reduciendo la complejidad, ese código débil que mencionaba Eco en sus estudios. Crear un proceso comunicacional contemporáneo que incorpore tres variables importantes. Uy, qué pena, tengo un ruido de fondo con alguien quizás abierto con un micrófono. No sé si alguien me podrá ayudar. Muchas gracias. Entonces, crear un proceso comunicacional contemporáneo que incorpora el minimalismo, la tipografía expresiva y el diseño inclusivo. Y por último, pues yo creo que es un sueño que compartimos tanto Laura, Mario y mi persona, es llevar a la academia mucho más allá de sus puertas, y en este caso lo hemos desarrollado a través de las redes sociales. Entonces, Primal Sketch, ¿qué es? Es la aplicación de ese boceto primario de David Marr a la comunicación visual, y en este caso pues he podido convencer tanto a Mario como a Laura de aplicarlo al concepto que yo estudio, que es la comunicación visual de datos. Entonces hemos logrado desarrollar ciertas estructuras de información que estamos empezando a compartir en redes sociales con la idea de llevar con la idea de simplificar, con la idea de comunicar muy claramente y muy de forma precisa esos conceptos complejos mucho más allá del simple hecho de las aulas. Esa actividad la hemos definido a través de una investigación participativa, y aquí quiero tomar como un minuto para hablar sobre esto, porque normalmente cuando somos investigadores y estamos de este lado del proceso, pues hay una separación siempre entre el sujeto y el objeto de la investigación, o tratamos de separar lo más posible el sujeto del objeto de la investigación. Sin embargo,
en los procesos de innovación, cuando estábamos haciendo pues los primeros esbozos de cómo abordar este tipo de desarrollos, pues nos hemos encontrado una metodología que más bien incluye al participante como parte activa. Entonces, hemos desarrollado innovación a través de investigación participativa, donde hay una ruptura jerárquica del modelo tradicional, donde el investigado participa en el proceso, es parte integral del proceso, y hoy en día se desarrollan todos estos bocetos que se están generando a través de esa participación activa. Adicional a ello, todos los bocetos son revisados por un grupo de 3 personas, donde hay un ingeniero, un literato y un diseñador, justamente para poder elaborar esa primera etapa o ese primer boceto que va a ser entregado a posterior a diferentes grupos en diversidad para poder ser evaluado y poder ser ajustado antes de su publicación. También hemos querido, al tener muy consciente que la comunicación debe llegar a todos los públicos, al tener muy consciente que la comunicación debe ser lo más amplia posible, pues los diseños que hemos elaborado los hemos testeado para el daltonismo a través de algunas herramientas que hemos utilizado, justamente para lograr, digámoslo así, satisfacer a todos los públicos y que estos conceptos que nosotros hemos querido desarrollar pues no queden solamente a la limitación de algunos públicos, sino que también pudiésemos dar esa inclusividad a las personas que están discapacitadas, en este caso por el daltonismo. La otra pregunta importante que nos surgió es si lo queríamos hacer a través de medios sociales. ¿Por cuál medio social? Entonces, al final la definición que hemos realizado ha sido a través de Instagram. Instagram ha sido el medio social o el espacio social a través del cual hemos comenzado a compartir estos conceptos y estos procesos. Y entonces, pero debemos de alguna forma como entender y justificar este medio social y por qué esta aplicación visual y no otra. Entonces, considerando eso justamente, hemos tomado en cuenta 2 factores importantes. Yo creo que este concepto debe ser común para todos los que trabajamos en comunicación visual. Es un concepto que acuñó Martin Jay en algún momento, que habla de la sociedad ocularcentrista, ¿no? Que es justamente la importancia y la relevancia de todo lo visual. Y justamente Instagram le da esa oportunidad de relevancia a lo visual en este contexto o mundo social que nosotros vivimos. Y el otro factor por el cual decidimos Instagram como red, y nos hemos encontrado algo fantástico explorando este mundo de las ciencias cognitivas y de cómo el ser humano comprende la información, la madura, la estructura, la absorbe y forma parte de él, en un estudio de Verdi y otros, donde justamente a través de algunos ensayos y experimentos realizados, se logró comprobar que colocar la imagen primero, luego el texto explicativo de la imagen, trae ventajas importantísimas primero en la recordación y segundo en un proceso cognitivo que pasa a nuestro nivel cerebral, que es cuando coloco la imagen y luego comprendo el contexto a través de la palabra escrita, a través del texto propiamente, el cerebro retrae nuevamente la imagen que acaba de ver y el concepto logra memorizarse y crear como un link mucho más profundo, profuso con lo que es la memoria a largo plazo. Entonces, hemos encontrado estas 2 bases, es por ello que hemos decidido Instagram y hemos publicado en ella. Y estamos ahorita justamente en esta segunda etapa del estudio, donde estamos testeando y colocando en uso el concepto en Instagram, en presentaciones, en discursos, en reportes. Estamos empezando a medir la aceptación y la comprensión de esos conceptos. Esto es una palabra muy del argot de las startups específicamente, ¿no? Y estamos pivoteando, ¿no? Estamos haciendo los cambios necesarios para poder definir mejores formas de comunicar de forma clara y precisa informaciones complejas. Entonces, el resultado lo podemos ver acá, pues aparte de presentar en el Congreso, me encantaría que pudiesen seguir la cuenta. Primal Sketch es una cuenta en Instagram, pues tenemos 3 semanas de publicado, yo no sé si 334 seguidores, esto fue creo que ayer o antes de ayer, dando los últimos pues, detalles a la presentación específicamente, pero justamente lo que se trata aquí es de llevar esos conceptos complejos
de datos y toma de decisiones a través de imágenes visuales y llevarlo más allá de las puertas de la academia. También en este caso he tenido la oportunidad de poderlo presentar hace 3 semanas en un congreso aquí en Colombia que se llama IABTEC, donde traté un tema que se llama cultura de datos en las empresas, y toda la presentación, toda la estructura de información fue presentada justamente con el concepto visual de Primal Sketch desarrollado por David Marr y los diseños que hemos elaborado entre el grupo de investigación. Pues espero que haya sido del agrado de todos. Muchísimas gracias. Creo que he estado en tiempo correctamente. Muchas gracias nuevamente a todo el Congreso. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Mario, por ser siempre parte de ese grupo de mosqueteros que nos montamos en estos nuevos caminos de desarrollo. Muy amables a todos. Muy buenos días para todos en España. Muchas gracias, Ricardo, y a tus compañeros Laura y Mario también. Una excelente presentación sobre un asunto sin duda muy interesante en cuanto a comunicación clara y a la percepción. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Aquellos que queráis intervenir, id levantando la mano. ¿Había alguna pregunta que habían hecho antes que vamos a arrancar con ellas? Sobre la aplicación que nos ha contado Sara sobre el Artex, preguntaban si el programa se podía adquirir, era gratuito. No sé si nos puedes contestar, Sara. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Pues sí, el sistema es totalmente gratuito, además lo puede usar cualquier persona con acceso a Internet a través del enlace que yo dejaba en la presentación, que es sistema-artext.com. No requiere registro y recomendamos utilizarlo a través de Google Chrome, porque está optimizado con ese navegador. Vale, muchas gracias. Yo quería también añadirte sobre esta aplicación que estaba pensando cuando tú hacías la presentación. No sé si es una aplicación que tú puedes configurar. Nos has enseñado ahí, por ejemplo, cómo podía detectar los gerundios, pero si, por ejemplo, quieres que te detecte los infinitivos o quieres que detecte algún tipo de giro específico, si tú puedes ir configurando la aplicación o la aplicación viene cerrada, digamos, y solamente detecta lo que está programado para que detecte. Efectivamente, es esta segunda opción. La aplicación detecta lo que está programada para detectar y son varias cuestiones. Yo en la presentación, por falta de tiempo, solo he señalado 3 ejemplos de 3 recomendaciones, pero ofrece sugerencias sobre 22, tiene integradas hasta 22 recomendaciones. Por ejemplo, también detecta los participios, que es otra de las recomendaciones clásicas del lenguaje claro, ¿no? También detecta la voz pasiva, por ejemplo, a nivel morfosintáctico. Invito a los asistentes a cacharrear un poco con la herramienta para ver lo que ayuda, ¿no?, a detectar en el texto, pero sí, es un listado de recomendaciones cerrado. Muchas gracias. Tenemos también a Mario con la mano levantada. Mario, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Estoy compartiendo vídeo para que no sea solo una voz, porque creo que ya sí se me puede ver. Quería pues agradecer en primer lugar a mi colega Ricardo por esta magnífica presentación, la generosidad que ha tenido de compartir una investigación que inició desde el ámbito de la ingeniería, ¿no? Hablamos en muchas ocasiones de los estudios interdisciplinares, de los programas de investigación interdisciplinares, y aquí tenemos un ejemplo yo creo que importante, porque nos trae un concepto que no ha sido demasiado estudiado, una aproximación a la percepción visual que no ha sido estudiado desde la comunicación y que sí que han estudiado, pues en este caso desde Colombia y desde su grupo de investigación, desde la ingeniería, y cómo lo podemos traer y podemos conseguir y encontrar una herramienta que nos ayude también a entender la comunicación visual, ¿no?
pues esos son clásicos los estudios que solemos abordar cuando hablamos de los psicólogos de la percepción de la Gestalt, o cuando hablamos de los semiólogos, pero este autor yo creo que es un desconocido, al menos en los estudios de comunicación en España, y nos trae una herramienta nueva que nos permite, desde nuestro punto de vista, y donde estamos colaborando Laura y yo, abordar cómo reducir la complejidad cuando se trata de fenómenos de comunicación, y eso está en el centro de la comunicación clara, ¿no? Por eso pensamos que era interesante para nuestro congreso. Entonces, pues bueno, yo quiero agradecer de nuevo a Ricardo y Carlos su generosidad a la hora de compartir este proyecto, también al moderador, a Jesús del Olmo, mi querido compañero y colega en la universidad, en la enseñanza del diseño, ¿no? Por su moderación y sus amables palabras. Y sobre el tema de la herramienta de ArtTest, yo he sido quien ha formulado la pregunta, Sara, porque ahora mismo no está disponible esa web. O sea, yo he intentado entrar 2 veces en arttestsystem.com y me dice que no está eso ya disponible. No sé si es que hay algún problema con el servidor, con lo que sea, y entonces a lo mejor tenéis que desde la universidad renovar, no sé, estas cuestiones técnicas que a veces nos hacen parecer, ¿no? La tecnología ya sabemos que nos ayuda, pero a veces también nos crea esas dificultades. En fin, muchas gracias, no quiero extenderme más, que me estoy enrollando ya mucho. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sofía, te damos paso. Muchas gracias. Sí, hola. Quería hacerle una pregunta a Coral Cenizo, que me pareció muy interesante su ponencia sobre la publicidad, porque si bien es cierto que el Congreso va sobre públicos vulnerables, siento que también es muy importante abordar la comunicación clara en el tema de publicidad, porque al final lo que buscamos es brindar un mensaje claro hacia las personas y que entiendan nuestro mensaje, qué es lo que queremos decir. Y bueno, me pareció muy curioso que mencionaste que la analogía es un factor diferenciador que pueden utilizar las marcas, y no sé si es que se ha abordado en el estudio, si es que hay una tendencia ahora a utilizar analogías en la publicidad actual, y si es así, que si se podría llegar a ver una saturación de esta figura. A ver, Sofía, te contesto. La analogía se ha venido utilizando en la publicidad desde hace muchos años. Pero ahora el tema es que las marcas, por eso lo comentaba en la ponencia, las marcas necesitan diferenciarse de alguna forma. Entonces, cada uno utiliza sus recursos. Algunos utilizan el humor, otros utilizan la metáfora, y otros están utilizando, como una forma de diferenciación y de llamar la atención al público, están utilizando la analogía. En el estudio como tal no se utiliza, o sea, no se analiza si ha habido una tendencia creciente, pero sí que es verdad que a la hora de elegir las marcas y a la hora de elegir el tema de la investigación, sí que vimos que había muchísima publicidad actual que utilizaba analogías. Esto sí que es un tema interesante porque se podría profundizar más en si realmente ha habido una progresión a lo largo de los años. Lo que yo te puedo decir desde la perspectiva de esta investigación es que hay muchísimos ejemplos de analogías que se utilizan sobre todo, curiosamente, en el sector automovilístico. Por eso utilizamos Volkswagen. Pero Volkswagen no es la única que utiliza las analogías. Hay otras muchas marcas de automóviles que están utilizando la analogía. Y respecto a tu otra pregunta, a tu otra cuestión que has planteado, si se puede llegar a saturar, a ver, esto es como todo, si se utiliza de forma sobreabundante algo, sea lo que sea, bien sea una analogía o bien sea lo que sea, o cualquier tipo de elemento, se satura. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito digital. El ámbito digital, publicitariamente hablando, no está saturado. Hace unos años, hace 10, 15 años, no más de eso. Ahora, sin embargo, como muchísimas marcas se han lanzado a la publicidad digital, Internet se ha saturado de publicidad. Entonces, esto es una cuestión de ver cómo evoluciona la analogía, ¿vale? Yo, personalmente, sí que creo que es un importante elemento de diferenciación. Y creo que es un tema, un recurso que se puede utilizar muy inteligentemente para llamar la atención, sobre todo, como hemos visto en la ponencia, a públicos muy concretos, que son tienen más predisposición a ese tipo de recursos, ¿no? Creativos. Entonces, a mí me parece un buen formato de diferenciación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Quería continuar con la pregunta que te ha hecho Sofía, y no sé si quiero decir,
la edad que has planteado antes, que a mayor edad más se comprenden mejor las analogías, tiene que ver el incremento en el uso de analogías con el envejecimiento de la población. ¿Crees que puede haber ahí una relación directa entre el uso publicitario de las analogías cuando el consumidor medio de las marcas va avanzando en edad? A ver, yo lo que creo, y también lo he planteado así en la ponencia, es que las analogías sean más entendibles o que tengan una mayor predisposición hacia los consumidores más adultos, más mayores, yo creo que es una cuestión de experiencia. La edad, al fin y al cabo, si algo tiene bueno es que te da experiencia. Entonces, la comprensión de las analogías está más bien, en mi opinión, relacionado con esto. Entonces, ¿de qué forma lo podemos utilizar? Pues lo que se ha comentado antes, para alcanzar la publicidad a un público muy concreto, como por ejemplo pueden ser los adultos mayores, pues las analogías pueden ser muy útiles, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto puede ser un recurso que de cara a sectores poblacionales muy concretos se puede explotar mucho más o se debería explotar mucho más. Vale. Muchas gracias, Paloma. Perdón, sí, Coral, perdóname, Coral. Había alguien que había levantado la mano, pero no sé si la ha vuelto a bajar. Voy a plantear una pregunta para Paloma en la primera comunicación que nos ha presentado, cuando ha presentado Canvas como alternativa a la plataforma que utilizaban en la UOC. Quería preguntarte si habéis contactado con la empresa de Canvas para hacer cambios o realmente ha sido una experiencia y ha quedado ahí. ¿Habéis contactado con ellos para mejorarlo, para hacer algún cambio o hacer cambios en la plataforma o no? Evidentemente se está trabajando en ello. Lo que estamos estudiando desde el máster y es el impacto que han tenido ciertos cambios. Porque evidentemente lo que era el aula típica de la UOC tenía un recorrido bastante importante y la experiencia del alumnado era respecto a dónde se situaba a la hora de hacer cualquier tipo de examen, que era lo que tenía que hacer, era muy determinada y siempre se recomendaba, incluso se copiaba en otras universidades. El problema que tenemos es el de siempre, que la comunicación clara, sea en diseño, sea en lectura o en audio, ahora en la actualidad pasa por ciertas herramientas y ciertas herramientas que están en ciertas manos y ahora pues estamos ante Canvas. Ante Canvas que también hay cosas que no había previsto en sus soluciones a la hora de diseñar ciertas aulas de educación online y que para nosotros son primordiales. Y evidentemente pues está habiendo cambios, se están mejorando muchas cosas. A ver, hay otras, como he dicho anteriormente, que funcionan muy bien, pero una cosa que teníamos que nos diferenciaba, y además insisto, en una plataforma en la que tenemos un alumnado, o sea, un número de gente que va cada vez a más, que tiene algún tipo de discapacidad y que les cuesta muchísimo encontrar fechas y ciertos datos, pues es esencial. Ya os iremos informando, pero espero que se resuelva pronto. Porque nos ha llevado mucho tiempo porque, lo que hace realmente es crear muchísimas interacciones entre profesores y alumnos preguntando cosas que antes eran evidentes a simple vista. Ya. Iba a decir que resulta curioso que este tipo de, digamos, de desencuentros que se daban mucho al principio por la falta de participación de diseñadores en cuanto a la programación de aplicaciones no se haya corregido, digamos, o no se haya corregido más
en el año que estamos, ¿no? Que esto era muy habitual en los inicios de la digitalización, pero ahora ya la mayoría, digamos, que cuentan con gente de diseño, evalúan, testan, entonces que todavía Sí, se produzcan pero siempre son modelos determinados. Y claro, el encontrar un término medio, el realizar ciertos cambios, y sobre todo eso pensando en las personas que lo utilizan, no en mi modelo, el que yo vendo, sino cuáles son los perfiles determinados de, pues en este caso, de los alumnos de la UOC, que no tienen, o sea, el hecho de que sea asíncrono, pues da pie a toda una serie de requisitos que hay que tener en cuenta, que no funciona igual que pues, la universidad, pues que la UNED o que UNIR, no funciona. O sea, hay cosas que hay que solventar de otra manera. Muy bien, muchas gracias. Gracias no sé si a ti. Sara Pistola, ¿querías intervenir? Sara. Sí, solo quería contestar a Mario, que me ha comentado antes que ahora mismo no le estaba funcionando, y pediros disculpas a todos porque efectivamente hemos tenido un problema técnico justo en el mejor momento, ¿no? Es la ley de Murphy. Así que nada, animaros a todos los que estéis interesados a que guardéis el enlace en vuestra barra de marcadores y volváis a probar mañana, ¿vale? Porque ya estamos trabajando para solucionarlo y en un ratito ya estará listo, pero es verdad que ahora mismo no. Mil disculpas, Mario, que yo te estaba diciendo que sí, pero tenías tú toda la razón. Ahora mismo no está disponible. Bueno, muchas gracias, Sara. Si no hay más preguntas, que creo que no, vamos a ir concluyendo. Os agradezco a todos los participantes vuestra colaboración en este congreso. Os agradezco vuestro trabajo. Creo que ha sido muy clarificador, tanto el trabajo de Paloma sobre la UOC, el trabajo de Coral sobre las analogías, y que me disculpen nuevamente por el error, el trabajo de Sara sobre Artex y el Ayuntamiento de Madrid, y el trabajo de Ricardo sobre la complejidad y cómo mejorar el diseño. Damos por concluida la sesión de comunicaciones y muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, Jesús. Nada, recordar simplemente que tenemos la clausura dentro de unos minutitos, a las 6:30, y nos gustaría que nos acompañarais. Sé que estáis cansados, pero nos gustaría compartir ese ratito, esos minutitos para despedirnos como se merece el Congreso. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.